revelado. La verdad increíble de la esposa del millonario, una niña expone su destino oculto. Sofía respiraba más rápido de lo habitual mientras caminaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo, sintiendo la inquietud en su pecho. La llegada del misterioso millonario había causado un revuelo inexplicable. Su madre, siempre tan reservada, murmuraba en casa sobre oportunidades y peligros. En su mente infantil, mezclaba información y dudas. ¿Quién era realmente este hombre que prometía cambiar la vida de los lugareños? ¿Por qué su madre parecía conocer a su esposa, Elena, pero nunca hablaba de ello? El aire caliente y polvoriento le dejaba la piel pegajosa, y el bullicio de la plaza amplificaba su confusión. La idea de un complejo turístico la intrigaba, pero también le llenaba de miedo. ¿Podría esto significar el desalojo de sus vecinos, la destrucción de lo que su familia había conocido siempre? Su abuela había hablado por mucho tiempo de sacrificios y sueños arruinados. Esa tarde, Sofía decidió explorar más, convencida de que había algo oculto entre esas sonrisas elegantes del millonario y su esposa. Se encontraba frente a un dilema moral aterrador: debería seguir indagando en una verdad que podría destrozar la imagen que tenía de su madre, o mantenerse al margen y dejar que otros sufrieran las consecuencias de aquella propuesta. La imagen de Elena, con su aire triste, apareció en su mente. ¿Por qué llora si tiene todo?, se preguntó. Esa pregunta la llevó a un rincón oscuro de su corazón, donde la empatía se mezcló con su deseo de justicia. En casa, buscó viejas cartas escondidas bajo una tabla en su habitación, revelando fragmentos de un pasado lleno de sueños y traiciones. La conexión entre su madre y Elena empezaba a hacerse más clara, y el sentido de su propia historia parecía volverse más grotesco con cada palabra descubierta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba la noche, la presión en su pecho aumentaba. La voz de su abuela resonaba en su mente con advertencias sobre los secretos que el pasado acariciaba. Sofía no podía dejar que sus propios miedos la detuvieran. Cada golpe de su corazón se sentía como una llamada a la acción, una invitación a descubrir más sobre lo que realmente estaba en juego. Tenía que hablar con Elena, averiguar qué había detrás de esa tristeza atrapada en sus ojos, y decidir si los sacrificios habían valido la pena. En la plaza del pueblo, Sofía dio un paso adelante, sintiendo las miradas curiosas de los lugareños. Estaba dispuesta a enfrentar la verdad, incluso si eso podía separar a su madre y a ella de la única familia que tenían. La angustia le subía por la garganta mientras pensaba en aquella última conversación con Elena, que se acercaba con la promesa de revelaciones. Justo en ese instante decisivo, con el sol hundiéndose en el horizonte, Sofía supo que este era solo el comienzo de su lucha interna. La historia apenas comenzaba. La noche envuelta en sombras cayó sobre el pueblo, y Sofía se encaminó hacia la casa de Elena, guiada por una mezcla de anticipación y temor. Cada paso resonaba en sus oídos, un eco de las dudas que la asediaban. Sabía que detrás de la puerta, un mundo de secretos aguardaba su llegada. La decisión de confrontar a Elena marcaba una bifurcación en su vida. Se sentía como un aprendiz de detective, a punto de descubrir un misterio que podría cambiar su percepción y su futuro. Al llegar, la oscuridad de la casa contrastaba con la calidez de las luces que iluminaban el complejo cercano. Más que un simple hogar, era un refugio de anhelos y desilusiones. Sofía golpeó suavemente la puerta, su corazón vibrando en su pecho. La figura de Elena apareció tras el umbral, su expresión cansada y melancólica reflejaba la tristeza que Sofía había adivinado desde lejos. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, con sorpresa y preocupación. La niña tomó aire, aferrándose a la determinación que había cultivado.
Sabía que cada palabra contaba, y el peso de lo que estaba a punto de preguntar podría ser el primero en deshacer la tela de engaños que había envuelto a ambas familias. Quiero saber la verdad. ¿Qué te hace tan triste?, dijo sin rodeos, observando con atención la reacción de Elena. La mujer pareció vacilar, su mirada perdida en algún lugar lejano. Sofía sintió una mezcla de compasión y urgencia. No podía permitir que el silencio se interpuso entre ellas. La tristeza de Elena había encendido una chispa de claridad en su mente inquieta. «Sabes», comenzó Elena, su voz temblando. «La perfección no siempre es lo que parece. A menudo escondo mis cicatrices tras una sonrisa. No todo lo que brilla es oro. Este lugar. Su llegada a nuestras vidas cambió muchas cosas». Sofía escuchó atentamente, su mente procesando cada palabra que resonaba con ecos de su propia situación. La revelación no solo esclarecía el pasado de Elena, sino que empezaba a revelar aspectos oscuros sobre el millonario y su visión de un paraíso turístico. «¿Qué sacrificios hiciste?», preguntó Sofía, sintiendo que pronto podría conectar las piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente. Elena, con una mirada profunda, decidió abrir su corazón. «Hubo un tiempo en que creí que podría salvar a todos con mis decisiones. No sabía que algunos sacrificios demandan más de lo que uno puede ofrecer. La vida aquí parece perfecta, pero hay muchas historias ocultas. Historias de despojos, sueños aplastados por la ambición de otros». Sofía sintió una mezcla de angustia y compasión al darse cuenta de que la lucha de Elena podía ser también su lucha. Las visiones de su pueblo, tan amenazadas por la llegada del millonario, comenzaban a tomar forma en su mente. «¿Y si ese sueño se convierte en una pesadilla?», preguntó Sofía, sintiéndose más valiente al expresar lo que otros callaban. La conversación se había desviado hacia un terreno peligroso. La determinación de Sofía crecería a medida que se adentrara en la historia del pueblo y los planes impulsivos del millonario. Elena se inclinó hacia ella, con una súplica en sus ojos. «A veces, necesitamos aliados. Estás en el límite de decidir quién quieres ser. El futuro de tu pueblo está en tus manos, Sofía». Las palabras de Elena se instalaron en el corazón de la niña, y por primera vez, podía comenzar a vislumbrar sus propias habilidades y fortalezas. ¿Podía ser la voz de los que no se atrevían a hablar? La idea se anidó en su mente, cada vez más fuerte. Antes de separarse, Sofía tomó la mano de Elena, sintiendo la conexión profunda en su lucha. Pero esto apenas comenzaba. Tenía que encontrar la manera de actuar, de unirse a la batalla por el futuro de su pueblo. ¿Y si, en el camino, descubría su verdadero propósito? Mientras se alejaba de la casa de Elena, una inquietud nueva se apoderó de ella. Sabía que había más sombras que iluminar, más verdades que descubrir. La inminencia de su primer gran desafío la llenó de una mezcla de miedo y determinación. Con el corazón palpitando fuerte, Sofía se adentró en la noche, lista para enfrentar lo que vendría. Pero, ¿acaso estaba preparada para las consecuencias de su búsqueda? La respuesta giraba en su mente como un torbellino, mientras la oscuridad la envolvía. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. La mañana siguiente, el sol se asomaba entre las nubes, arrojando su luz dorada sobre el pueblo que hasta hace poco había amado, pero que ahora se le presentaba como un campo de batalla de emociones confusas. Sofía se encontraba sentada en su pequeño escritorio, mirando por la ventana mientras su mente se debatía entre la aprensión y una creciente determinación. Los ecos de las palabras de Elena parecían reverberar en su interior, instándola a actuar. El día se ofrecía como una pizarra en blanco y, por primera vez, sentía que tenía la capacidad de escribir su historia. Por lo tanto, decidió que no solo aprendería sobre la verdad de su mundo, sino que se prepararía para el combate. Sin embargo, eso implicaba comprender su propio poder personal. Mientras la luz del sol se filtraba, un impulso interno creció. Sofía dejó de lado su duda y tomó papel y lápiz. Empujada por la necesidad de entender las fuerzas que operaban a su alrededor, hizo una lista de preguntas. ¿Por qué estaba el millonario tan interesado en el pueblo? ¿Qué había detrás del brillo de la inversión turística? ¿Y cómo podía abrir los ojos de los demás a la realidad que ella comenzaba a ver?
Cada palabra que trazaba en el papel parecía liberarla, y la actividad se transformó en un ritual de preparación. Comenzó a investigar, hablaba con los vecinos, recopilando fragmentos de historias que habían sido enterradas bajo las promesas de un futuro próspero. Algunos sonrieron al recordar tiempos mejores, mientras que otros miraron hacia abajo, atrapados en la neblina del pesimismo ante la llegada del desarrollo. Sus historias de dolor y esperanza eran una mezcla sombría, pero armaban el rompecabezas más grande que empezaba a tomar forma en su mente. Día tras día, Sofía se convirtió en una observadora atenta. Las pequeñas interacciones revelaban tensiones latentes, miradas furtivas, comentarios a medias e incertidumbres que pesaban como piedras colgantes sobre el pueblo. A menudo se sentía como una intrusa, pero la necesidad de salir de la sombra del miedo fue más fuerte que la necesidad de ser aceptada. Un día, mientras tomaba notas en el parque, se encontró con su mejor amiga, Clara. Sofía la observó en silencio al principio, sintiendo que podría compartir sus descubrimientos. Había luchado con la idea de abrirle su corazón, temía que su amiga no entendiera la magnitud de la situación. Pero, ¿sería este el momento adecuado? Oye, Clara, he estado aprendiendo algunas cosas sobre el proyecto que quiere implementar el millonario. ¿Te interesaría saber más?, dijo Sofía, intentando mantener su voz firme. Clara la miró sorprendida y, tras un silencio, respondió con desdén. Ya sabes que todo es para mejor. La gente del pueblo lo dice. Un vacío se instaló entre ellas, un conflicto interno chisporroteante en cada palabra y silencio. Sofía sintió un ardor en el pecho. Esta era la primera vez que debía usar sus nuevos conocimientos no solo para ayudarla a ella misma, sino también para desafiar las creencias que su amiga sostenía. Con determinación, se dirigió hacia el corazón de la conversación. Clara, la perfección de las promesas es solo un juego de sombras si no miramos más allá. Puede que haya algo más que podemos descubrir si te unes a mí en esto. La mirada de Clara cambió, tornándose de escepticismo a curiosidad. Sofía pudo ver que empezaba a abrirse, comenzando a cuestionar lo que siempre había creído. No obstante, la conversación fue abruptamente interrumpida por un escueto anuncio en la radio local sobre una reunión urgente para discutir el desarrollo próximo del pueblo. La inquietud de Sofía se intensificó, ese era su siguiente paso. Era el momento de llevar sus descubrimientos al pueblo, pero ¿estaría lista para la resistencia que podría encontrar? El murmullo en su interior crecía y crecía, sugiriendo que su lucha acababa de comenzar. Mientras se dirigía a la reunión, sintió que su destino se acercaba a pasos agigantados. La elección entre el conformismo y la lucha por la verdad se tornaba cada vez más clara. ¿Estaré preparada para lo que se avecina? Un escalofrío de incertidumbre la acompañó. Lo que vendría, sin duda, cambiaría el rumbo de su vida y la de muchos más. El aire fresco le dio la bienvenida mientras Sofía avanzaba hacia el centro comunitario, un edificio que solía ser símbolo de unión, ahora marcado por la polarización. Los murmullos reverberaban entre las paredes mientras los asistentes se agrupaban, cada grupo afianzando sus creencias en diferentes niveles de aceptación del desarrollo que prometía el misterioso millonario. A medida que se acercaba, su corazón latía descontrolado, resonando con la mezcla de ansiedad y determinación. Sofía introspeccionó, buscando su poder interno. Sabía que sus descubrimientos no eran simples datos, eran fragmentos de una verdad dolorosa que podía arrebatarles la venda de los ojos a sus vecinos. Pero también entendía que abrir ese diálogo implicaría estar lista para recibir resistencia y negación. Unos minutos después, el moderador dio inicio a la reunión. Sofía se sintió pequeña entre los rostros familiares que la rodeaban, cada uno sosteniendo su propio miedo y esperanza en un delicado equilibrio. Durante los primeros momentos, se habló de beneficios económicos y de promesas de revitalización, mientras los aplausos llenaban la sala. El gobierno sonreía, envuelto en entusiasmo, sin embargo, esa presentación era lo que había hecho eco durante días sin cuestionarse. Una voz interna comenzó a exigirle que hablara. Era el momento de usar lo que había aprendido, pero su temor se enredaba con la urgencia de expresar sus inquietudes. ¿Podré hacerlos ver?, se preguntaba. Su mirada se detuvo en la figura de su amiga Clara, quien aplaudía con fervor en un rincón del salón. Era ahora o nunca.
Cuando el moderador espetó una pausa, Sofía tomó aire, sintiendo cómo la adrenalina se precipitaba por su cuerpo. Se levantó, desafiando la sensación de ser una intrusa en su propio hogar. Con voz firme, se dirigió a la audiencia. Lo que no dicen es que detrás de esas promesas hay un riesgo y una verdad que muchos se niegan a ver. He investigado sobre las implicaciones de este proyecto, y me parece fundamental que cuestionemos las verdaderas intenciones del millonario. Un murmullo inquieto se desató. Algunos la miraban con sorpresa, otros con desdén. Clara la observaba, su expresión cambiando de confusión a preocupación. ¿Por qué alguien querría invertir en un lugar como este sin una razón detrás? ¿Qué precio pagarán nuestros campos y nuestras casas por un poco de progreso? Cada pregunta que surgía provocaba un eco en su mente, esperando retumbar en el corazón de sus vecinos. La tensión se volvió palpable, y el sudor comenzó a acumularse en su frente. Una voz desafiante emergió del grupo. Un vecino le dijo que carecía de pruebas, que solo estaba sembrando dudas. Esa oposición, lejos de desalentarla, intensificó su determinación. Era el primer obstáculo y una oportunidad para aprender. A continuación, subrayó historias que había recopilado, familias que se habían marchado, tierras que se habían perdido. Con cada anécdota, sentía que las palabras se afianzaban en su ser. Poco a poco, las miradas cambiaban. Tal vez un atisbo de curiosidad estaba emergiendo de entre el escepticismo. Pero el camino aún era largo, muchos persistían en su pensamiento estable, sintiendo un miedo casi ancestral al cambio. La reunión terminó abruptamente, y Sofía salió de allí con un cóctel de emociones. Había hecho un movimiento arriesgado, un primer paso que la puso en la mira de sus vecinos. Su mente comenzaba a girar, cuestionándose si había plantado la semilla para futuros diálogos o simplemente encendido un fuego de confrontación. La mirada de Clara seguía presente, y la conversación que tendrían a continuación era crucial. Esa conexión podía convertirse en vital para la consolidación de sus ideales, o ser un punto de quiebre. Mientras caminaba a casa, la sensación de incertidumbre se fusionaba con la esperanza, sabía que lo que había hecho marcaba un antes y un después. Una pregunta latente flotó en su mente, ¿era Sofía una disruptora o simplemente otra voz más en la multitud? La trama se tejía en su interior, desearía poder anticipar el derrumbe o la fortaleza que se avecinaba. Un nuevo dilema moral emergía ante ella, ¿cómo seguiría batallando por la verdad si los mismos que quería proteger se negaban a escuchar? La noche se oscurecía ante sus ojos, mientras la chispa de su rebelión comenzaba a encenderse en un fuego intenso. El día tras la reunión, el rostro de Sofía estaba enrojecido por la mezcla de orgullo y temor. Había sido un momento decisivo, una rendija abierta al despertar, pero también un camino lleno de obstáculos. En casa, se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles dispersos que contenían información y recuerdos de comunidades que habían sucumbido a promesas similares. Las lecciones del pasado le urgían a actuar, pero la incertidumbre por el futuro comenzaba a invadir su mente. Trató de enfocarse, necesitaba desarrollar un plan. La resistencia que había sentido al hablar en público, esa inhibición que hidráulicamente la había mantenido callada durante tanto tiempo, era ahora un impulso que la llevaba a investigar más a fondo. Su curiosidad, en un momento crítico, le llevó a un artículo de periódico que mencionaba a la esposa del millonario, una figura casi fantasmagórica que había permanecido al margen del debate, en un océano de rumores y especulaciones. ¿Quién es realmente?, se preguntó Sofía. Decidió que debía conocer su historia, una historia que podría cambiar el rumbo de su lucha. La niña pequeña en ella había despertado al imaginar vislumbrar la verdad. Recopilar datos no sería suficiente, necesitaba evidencia tangible, algo que pudiera mover montañas en la mentalidad reacia de sus vecinos. Sin pensarlo dos veces, comenzó a trazar un plan para encontrar a esa mujer, tener la conversación que cambiaría su perspectiva de la situación. Pasó la jornada entrenándose mentalmente, recitando diferentes preguntas que le permitirían abrir una puerta hacia lo desconocido. Pensó en Clara, quien había apoyado su intervención la noche anterior, pero sabía que su amiga también era escéptica por naturaleza. La confianza en sí misma fluctuaba con cada momento, pero su determinación se solidificaba.
Podía ser la voz de la verdad, el catalizador del cambio, solo necesitaba el recurso correcto. Por la tarde, decidió visitar la biblioteca local para acceder a archivos de prensa antiguos y digitales. Allí encontró información sobre conferencias a las que había asistido la esposa del millonario. Con cada hoja que pasaba, Sofía veía destellos de un conflicto familiar arraigado, había historias de pérdida, de decisiones que resonaban con dolor. La mujer que buscaba nunca había sido solo una figura fría a la distancia, su vida estaba entretejida con consecuencias. Mientras leía, su mente empezó a alinear los datos con su propio viaje. Comprendía que, al igual que ella, la esposa del millonario podría estar atrapada en un sistema que exigía lealtades y sacrificios. Sofía sintió una conexión, un hilo invisible que la unía a aquella mujer distante. La idea de poder encontrarla y tal vez ser un puente hacia una verdad más profunda le encendió una chispa de esperanza. Entre las páginas, emergió un temor nuevo, ¿y si la mujer se negaba a hablar? ¿Y si solo reafirmaba el discurso que todos conocían y aceptaban a ciegas? Sofía sabía que la incertidumbre era una parte crítica del ascenso hacia el crecimiento personal. El contacto con la esposa del millonario podía exponerla a nuevas verdades y caminos inexplorados, pero también podía decepcionarla y despojarla de su impulso. Al salir de la biblioteca, sintió que ese pequeño paso había movido montañas dentro de ella. No había vuelta atrás, el camino hacia la verdad la había llamado. La voz de su dilema interno resonaba cada vez más fuerte. Con el corazón latiendo en armonía con su nervio y propósito, Sofía se preguntó si tenía la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Ya no podía ser solo la mujer que cuestiona, ahora era la buscadora de la verdad. Afrontaría las sombras del pasado para hacer brillar la luz en el presente, crisol de su futuro. Sin embargo, algo misterioso se movía en las sombras, y Sofía no podía evitar sentir que había alguien más interesado en lo que estaba descubriendo. Su próximo movimiento podría no solo cambiar su camino, sino también atraer a fuerzas que estaban dispuestas a detenerla. ¿Podría lidiar con las consecuencias de excavar en el complicado legado de la esposa del millonario? Sofía se despertó antes de que el sol comenzara a proyectar sus primeros rayos. La mezcla de nervios y anticipación pulsaba en su interior. Sabía que la jornada que se avecinaba podría ser fundamental para su búsqueda de la verdad. La decisión de perseguir a la esposa del millonario la mantenía en un estado de alerta, consciente de que podría cambiar su destino y el de su comunidad. Mientras preparaba su desayuno, su mente revisaba todos los posibles escenarios. ¿Qué pasaría si la mujer no estaba dispuesta a hablar? ¿Y si resultaba ser tan temida y controladora como muchos decían? Sin embargo, en un rincón de su mente, la idea de que podría descubrir algo nuevo y liberador la mantenía enfocada. Esa mañana, decidió visitar el lujoso edificio donde residía la esposa del millonario, un lugar que siempre había estado rodeado de murmuros y leyendas. Quería sentir la energía del entorno, examinarlo desde cerca. A cada paso hacia el edificio, su confianza se transformó en determinación. Había llegado el momento de derribar sus propios límites. Al llegar, la imponente entrada la hizo sentir pequeña y vulnerable. Le tomó varios minutos calmar su respiración. Recordó los enfrentamientos que había tenido con su timidez, aquellas verdades ocultas que la había obligado a aceptar. Ya no podía permitir que el miedo la dominara. Entró. La recepcionista la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Con un tartamudeo que esforzó en disimular, Sofía se presentó y pidió hablar con la esposa del millonario. Un silencio incómodo llenó el aire, y la recepcionista frunció el ceño. Lo siento, no se encuentra disponible, dijo, apenas levantando la mirada. ¿Podría dejarle un mensaje? Preguntó Sofía, controlando el tono de su voz. Sabía que cada palabra contaba. Lo dudo, contestó, y con ello, Sofía sintió que su esfuerzo se desvanecía. Sin embargo, antes de rendirse, decidió hacer una última jugada. Mientras giraba para salir, notó un pequeño cartel colgado que anunciaba una gala benéfica que se realizaría esa misma noche. La esposa del millonario estará presente, leyó en voz baja. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. Esa podría ser su oportunidad.
El resto del día lo dedicó a prepararse. Se sumergió en una vorágine de búsquedas en línea sobre la gala, comprendiendo que tendría que pensar estratégicamente. Lo que necesitaba era algo más que hacer contactos, necesitaba causar una impresión. Y a medida que se acercaba el evento, se dio cuenta de que la gala sería un escenario perfecto para plasmar el cambio que anhelaba. Cuando llegó la noche, la atmósfera vibraba con elegancia y opulencia. Vestida con un atuendo que la hacía sentir empoderada, Sofía respiró hondo y se adentró en el lugar. Observó a las personas, disfrutando de un mundo que parecía ajeno a su realidad, un mundo donde las palabras podían ser tanto balas como puentes. Con el corazón latiendo en su pecho, empezó a socializar, buscando conexiones y recolectando información. Pero una inquietud se deslizó por su columna: ¿cómo acercarse a la esposa del millonario sin parecer desesperada? Evaluó cada interacción, cada comentario, cada mirada, sintiendo el pulso del evento. Finalmente, a lo lejos, identificó una figura conocida que, como una sombra, parecía deslizarse de una conversación a otra. Era la esposa del millonario. Sofía sintió que la urgencia se apoderaba de su mente. La pregunta resurgió con más vigor: ¿estaba realmente preparada para conocer la verdad de una mujer tan enigmática? Era el momento de asentar sus dudas y dar el paso decisivo. Instalada en el umbral de la verdad, un nuevo pensamiento surgió: lo que descubriera esa noche podría ser la clave para su liberación o su condena. Lo que no sabía Sofía era que la mujer que iba a confrontar podía estar más dispuesta a hablar de lo que imaginaba, pero también que su próximo movimiento podría atraer a fuerzas mucho más oscuras que las que había anticipado. ¿Estaría realmente lista para todo lo que se avecinaba? Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor mientras se acercaba a la esposa del millonario. Su mente conjeturaba sobre la identidad de esa mujer, una figura que había estado rodeada de misterio y opulencia. Con cada paso, un torrente de emociones la invadía. Podía sentir el peso de sus dudas y temores, pero en el fondo, una chispa de resolución comenzaba a arder con fuerza. La mujer estaba inmersa en conversación con un grupo de élite que reía y brindaba entre cócteles. Sofía observó desde la distancia, analizando cómo la esposa del millonario no solo irradiaba una energía cautivadora, sino que también parecía tener un control absoluto sobre la conversación. No era solo su apariencia física, sino una aura de poder y seguridad lo que la rodeaba. Sofía comprendía que el verdadero reto no era solo acercarse, sino establecer una conexión genuina. Decidió respirar profundamente y prepararse para el momento en que cruzaría aquella línea imaginaria que la separaba de la verdad. En vez de lanzarse al vacío, se dedicó a observar la dinámica del grupo, buscando puntos de entrada. Recordó sus días de estudiante en la universidad, donde su trabajo en equipo la había enseñado a leer las interacciones humanas, a identificar desequilibrios y a aprovechar los momentos en que otros no estaban atentos. Era momento de abrirse camino. Con una confianza renovada, se acercó al grupo justo cuando se apagaron las risas. Sin detenerse, soltó un comentario ingenioso sobre los candelabros que decoraban el salón, una referencia sutil que captó la atención de algunos miembros del círculo. Se sorprendió incluso a sí misma: su voz era clara, vibrante, casi musical. Parecía que un pedazo de ella que había estado oculto comenzaba a aflorar con cada palabra. La esposa del millonario la miró por un instante, evaluándola. En ese breve momento, Sofía sintió que el mundo se detenía. Aquel parpadeo de reconocimiento fue todo lo que necesitó. Fue como si la mujer hubiera visto a través de su disfraz de timidez. Sofía sabía que eso podía ser el inicio de algo importante. La conversación siguió fluyendo, pero Sofía no perdió la oportunidad. Con ingenio, se posicionó estratégicamente al lado de la esposa. Cada nuevo intercambio la acercaba un paso más a su objetivo. La mujer, intrigada, comenzó a compartir anécdotas íntimas sobre su vida, las presiones que enfrentaba y los sacrificios que había hecho por la imagen pública que mantenía. Sofía escuchaba y se preguntaba si tras esa fachada había una vulnerabilidad que conectara con su propia lucha interna. ¿Alguna vez te has sentido atrapada?, lanzó Sofía en un momento de lucidez casi impulsiva. La pregunta flotó en el aire, y unas fracciones de segundo pasaron antes de que la mujer respondiera.
Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Sofía había desnudado la vulnerabilidad y en ese instante entendió que no solo estaba buscando respuestas para su propio futuro, sino que también estaba abriendo la puerta a la verdad que la esposa había escondido durante años. Los minutos siguientes se convirtieron en un intercambio visceral, donde cada palabra parecía arrastrar consigo secretos y revelaciones. Sofía no solo escuchaba atentamente, también comenzaba a entrever lo que había detrás de la glamurosa vida que todos adoraban. Pero a medida que la conversación se intensificaba, una sombra de preocupación cruzó la cara de la mujer, como si un oscuro presagio la acechara. «Debo irme», dijo de repente, rompiendo la conexión que habían cultivado. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía, que su oportunidad se evaporaba. Pero antes de que desapareciera entre la multitud, un pensamiento surgió en su mente: ahora más que nunca, debía perseguir esa verdad con relentless determinación. Mientras se dirigía de nuevo al bar, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué significaría esa conversación? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Ahora que había vislumbrado un hilo de conexión, era evidente que no podía darse por vencida. Con un nuevo compromiso interior, se preparó para lo que vendría. Mientras la velada se desvanecía, un nuevo eco resonó en su corazón: la esposa del millonario sabía algo, y lo que fuera que hubiera detrás de aquella fachada impactante podría cambiarlo todo. Pero el verdadero desafío radicaba en que ese cambio podría traer consigo consecuencias inesperadas, y ella estaba a punto de descubrir cuál sería el precio de la verdad. ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba por revelarse? Unos días después de aquella reveladora velada, Sofía se encontró sentada en su pequeño estudio, rodeada de notas y recortes de periódicos que había acumulado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando papeles con información sobre la familia del millonario y su entorno. A medida que la indagación avanzaba, su obsesión por descubrir la verdad se volvía más intensa. Cada artículo leído, cada foro en línea que exploraba, daba vueltas en su mente como engranajes, impulsando su curiosidad y determinación. Dudas que había tenido antes comenzaban a disiparse, reemplazadas por un propósito claro. Pese a su inexperiencia en el ámbito de la investigación personal, Sofía se sentía empoderada. El intercambio emocional que había tenido con la esposa del millonario le había proporcionado un hilo argumental que no estaba dispuesta a soltar. Durante esa investigación, cada revelación la empujaba a confrontar sus propios miedos y anhelos. Preguntas sobre su vida se entrelazaban con los misterios de la mujer: ¿por qué su vida la hacía sentir así? ¿Era la búsqueda de verdad lo que la impulsaba, o una búsqueda más interna? Estas reflexiones se convirtieron en un proceso de autodescubrimiento que no había anticipado. Al regresar a la extravagante gala, Sofía llevaría un nuevo enfoque. Había notado que las conversaciones superficiales entre los miembros de la alta sociedad estaban llenas de vacíos. Era un mundo donde las apariencias y la ostentación se valoraban por encima de la autenticidad. Así que el día antes del evento, planeó su estrategia. Tenía un nuevo objetivo: utilizar su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana y, finalmente, encontrar respuestas. El evento deslumbrante dio comienzo con una música envolvente y luces brillantes. Al entrar, Sofía se sintió un tanto más confiada. En su mente, el miedo había pasado a un segundo plano. El Castillo de las Esmeraldas, como se llamaba el lugar, era impresionante, pero su belleza no podía desviar su atención de lo que realmente buscaba. Consciente de que había tantas narices al acecho detrás de sonrisas elaboradas, Sofía se acercó a las parejas y grupos con una ligereza calculada. Se unió a conversaciones triviales, pero implantó preguntas cuidadosamente diseñadas para hacer que los demás se abrieran. Estaba en modo observador, escuchando más de lo que hablaba, y anotaba mentalmente cómo la gente se interactuaba entre sí, buscando patrones. La esposa del millonario era un enigma constante, un aliento que Sofía anhelaba desvelar. Con un empujón de perseverancia, decidió que ya era hora de buscarla directamente. La encontró en una esquina del gran salón, inmersa en conversación, y su corazón se aceleró. Esa instantánea de vulnerabilidad había encendido algo profundo en ella. Se acercó una vez más, como si el fuego que habían encendido antes aún mantuviese la chispa encendida. Fue entonces cuando Sofía, directa y firme, preguntó:
¿qué es lo que realmente temes? Las palabras resonaron en el aire como una campana. La mujer giró la vista, y por un momento, afloró la verdadera esencia detrás de la fachada, una mirada que contenía un océano de experiencias, desilusiones y secretos. La esposa del millonario vaciló. A veces, el mayor riesgo es perder lo que nunca has tenido, murmuró, y la gravedad de sus palabras hizo que el ambiente se cargara de tensión. Esa tensión no solo podía sentirse, sino que era palpable. Sofía supo, en ese instante, que la conversación había tomado un rumbo inesperado. Había algo profundo y relacionado con su propia búsqueda dentro de esas palabras. Tenía que continuar, desentrañar lo que se escondía detrás de esa afirmación enigmática. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero ¿estaba preparada para el impacto que podría traer consigo? Su mente giraba a 1000 por hora. En aquel punto crítico, Sofía se dio cuenta de que la verdad de la esposa no solo cambiaría su destino, sino que podría transformar sus propias percepciones y la forma en que había empezado a verse a sí misma. Pero esa revelación podría arrastrarla a un mundo de complicaciones. Mientras miraba a la mujer a los ojos, comprendió que el momento decisivo se acercaba, y estaba a punto de comprobar si realmente podría resistir la tormenta que la verdad traería. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios una vez que se revelara lo que ocultaba tras su esplendorosa fachada? La mirada de la esposa del millonario se posó en Sofía, sus ojos reflejando la vulnerabilidad que antes había sido furtiva. Un silencio tenso se instauró entre ambas, una atmósfera cargada que parecía exigir una ruptura que ninguna de las dos se atrevía a forzar. Sofía supo que apenas comenzaba a rasgar la superficie de un laberinto emocional. La esposa se apartó un poco, respirando hondo, como si tratara de recobrar algún tipo de control. Sofía la observaba con atención, dispuesta a captar cada mínimo cambio en su expresión. En ese instante, se planteó una pregunta fundamental: ¿era suficiente con obtener la verdad de la otra, o también requería desnudarse a sí misma? El nerviosismo seguía presente, pero, en lugar de ahogar su determinación, lo avivó. Recordó el propósito que la trajo allí: descubrir no solo la historia de la mujer, sino también la suya propia. Cuéntame más, invitó Sofía, sintiendo cómo aquellas palabras se convertían en su propio mantra, un puente hacia el descubrimiento personal. Sin embargo, no era el momento de ser impulsiva. Se dio cuenta de que la esposa de su objetivo necesitaba un espacio seguro, una conexión genuina que a menudo faltaba en estos altos círculos. Consciente de su influencia, Sofía compartió un breve relato de las expectativas que la asediaban, de las inseguridades que la habían perseguido en su carrera. Con cada palabra, se sintió más fuerte, más clara. El rostro de la mujer se suavizó. A veces, nos aferramos tanto a las apariencias que olvidamos lo que realmente somos, murmuró, dejando escapar un suspiro similar al de alguien que trata de soltar un peso que ha llevado demasiado tiempo. La conversación se volvió profunda, convirtiendo la gala en un escenario para un diálogo esencial sobre la autenticidad. Mientras Sofía hacía preguntas y escuchaba las respuestas, su mente apuntaba a un nuevo enfoque, la búsqueda no solo de la verdad, sino de una forma de sanar. La revelación que encontró en la respuesta de la mujer comenzó a dibujar paralelismos con su propia vida: la presión de encajar en un molde, el miedo a la desilusión, la lucha por descubrir cuál era su verdadera pasión. Sofía se preguntó si, en su afán por la autenticidad, había estado también ella misma construyendo una fachada. A medida que intercambiaban historias, una chispa de conexión fue surgiendo, como si cada palabra compartida derribara muros invisibles entre ellas. Era un momento de vulnerabilidad mutua, y la voz temblorosa de la mujer parecía resonar en sus propios miedos. «Quiero ser más que solo una sombra», confesó la esposa con voz entrecortada. Había en ella el eco de un anhelo que también vivía en Sofía, un impulso de romper con la imagen que el mundo había moldeado para ellas, una lucha por la autenticidad que, unida, se hacía cada vez más intensa. Al terminar la conversación, Sofía se sintió completamente transformada. Las revelaciones cruzaron sus pensamientos como un rayo, y la conexión establecida la levantó de su propia oscuridad. Esta experiencia no solo le ofrecía respuestas sobre la mujer, sino que también iluminaba el camino hacia su propio futuro.
Cuando la gala llegó a su fin, y las luces comenzaron a apagarse, Sofía se sintió decidida por primera vez en mucho tiempo. Había un nuevo fuego en ella, una pasión renovada por encontrar su voz y su lugar en el mundo. Pero también una inquietud persistente, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para desvelar no solo la verdad de la mujer, sino la suya propia. Al salir del castillo de las Esmeraldas, la noche estaba fría y llena de interrogantes. Sofía se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba, y el camino podría llevarla a enfrentar no solo el pasado de la esposa del millonario sino sus propias sombras. En su interior, una pregunta resonaba de nuevo: ¿estaría lista para desmantelar no solo la fachada de otros, sino también la suya? Sofía se despertó con el primer rayo del sol, sintiendo una energía renovada y un propósito firme. Las revelaciones que había escuchado en la gala resonaban en su mente como un canto. Había pasado de ser una simple observadora a una buscadora de verdades, no solo las de los demás, sino las suyas. Se sintió más fuerte, más consciente de su voz y las herramientas que le ofrecía su curiosidad. Con un nuevo objetivo en mente, comenzó a estructurar su enfoque. ¿Cómo podría llevar la verdad que había aprendido sobre la esposa del millonario al pueblo? Sabía que el conocimiento en sí era poder, pero compartirlo requería estrategia. De inmediato se sentó a escribir un plan. Había que abrir la conversación, involucrar a su comunidad, guiarlos para explorar sus propios sentimientos sobre el desarrollo que amenazaba su hogar. Esa misma mañana se reunió con Clara, quien continuaba con una actitud escéptica hacia la llegada del millonario. Su amiga estaba intrigada, pero también recelosa. Sofía expuso sus nuevas ideas, su experiencia en la gala y la importancia de coincidir en un diálogo genuino. Todos llevamos algo dentro que teme dejar atrás. Tenemos que encontrar juntos ese espacio, dijo Sofía, resonando con la verdad que había encontrado en su conversación con Elena. A medida que hablaban, Clara comenzó a abrirse. Sofía se dio cuenta de que la conexión que había forjado no solo había sido con la esposa del millonario, sino también una invitación a que los demás se unieran a su búsqueda. Clara se mostró dispuesta a ayudar, convirtiéndose en su aliada y apoyo. Juntas decidieron organizar una reunión comunitaria donde todos pudieran compartir sus pensamientos y experiencias sobre el desarrollo en el pueblo. El día del encuentro llegó y la sala, un espacio que solía estar lleno de risas y conversaciones, ahora estaba impregnada de nerviosismo. Sofía, sin embargo, sintió como si se tratara de un escenario conocido. Con visiones de empoderamiento en su mente y el apoyo de Clara a su lado, comenzaron a hablar. Sofía plantó la semilla de la duda sobre las promesas brillantes del millonario, recordando a la comunidad el valor de sus propias historias. Mientras pasaba de una anécdota a otra, los murmullos comenzaron a desvanecerse, y los rostros se tornaron más serios. Compartió la conexión que había tenido con la esposa del millonario, su lucha por la autenticidad, y cómo la lucha de todos podía ser el espejo de la suya. Fue un momento de liberación, comenzaron a surgir preguntas, miedos y esperanzas sobre lo que podría significar el cambio. La sala se llenó de voces, cada una entrelazándose y formando un coro de incertidumbre y deseo profundo por mantener sus raíces. Al final, algo excepcional sucedió. La comunidad comenzó a hacer comunitario su dilema, a cuestionar de forma conjunta y a encontrar respuestas en sus historias colectivas. Las palabras de Sofía habían florecido en un jardín de voces unidas, y por primera vez, sintieron el poder de su comunidad. El impacto fue inmediato. Con cada historia contada y cada emoción expresada, Sofía comprendió que su viaje había trascendido su búsqueda personal, había abrazado la verdad como esencia del cambio. Su lucha ahora simbolizaba el deseo de toda su comunidad por recuperar lo perdido. La última palabra de la reunión resonó en el aire mientras los vecinos se marchaban con sonrisas de esperanza: nuestra historia no acaba aquí. Sofía sintió como una verdad se había cimentado en su corazón: llevar la voz de los otros había creado un espacio seguro para desplegar su verdadero ser, y en cada paso hacia adelante, estaba construyendo una vida que le pertenecía. La transformación que había vivido la impulsó a mirar hacia el futuro con confianza renovada. Sofía ya no era la niña temerosa que había entrado en el mundo de los adultos, sino una mujer decidida a permanecer firme en sus valores y a proteger su hogar. Y así, mientras el sol descendía, bañando su pueblo en un cálido resplandor, supo que su
Viaje apenas comenzaba, pero ahora no estaba sola, había encontrado su lugar y propósito. Finalmente, a todos ustedes que están escuchando y viviendo esta historia increíble, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo para que no se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.